El rayo de luna, leyenda de Soria, de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda, que a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerlos un rato. Era noble. Había nacido entre el estruendo de las armas y el insólito clamor de una trompa de guerra. No le hubiera hecho levantar la cabeza un instante, ni apartar sus ojos un punto del oscuro pergamino en que leía la última carta de un trovador. Los que quisieran encontrarlo no lo debían buscar en el anchuroso patio de su castillo, donde los palafreneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los halcones y los soldados entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su maza contra una piedra. ¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor? Preguntaba algunas veces su madre. No sabemos, respondían sus servidores. ¿Acaso estará en el claustro del monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la conversación de los muertos? ¿O en el puente, mirando correr una tras otra las olas del río por debajo de sus arcos? ¿O acurrucado en la quiebra de una roca y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre el haz de las lagunas? En cualquiera parte estará, menos en donde esté todo el mundo. En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no lo siguiese a todas partes. Amaba la soledad porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta, porque Manrique era poeta, tanto que nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos y nunca los había encerrado al escribirlos. Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de mil colores que corrían como insectos de oro a lo largo de los troncos encendidos o danzaban en una luminosa ronda de chispas en la cúspide de las llamas, y se pasaba las horas muertas sentado en un escabel junto a la alta chimenea gótica, inmóvil y con los ojos fijos en la lumbre. Creía que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los vapores del lago, vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban lamentos y suspiros o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía en silencio, intentando traducirlo. En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras inteligibles que no podía comprender. Amar había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante, a esta porque era rubia, a aquella porque tenía los labios rojos, a la otra porque se cimbreaba al andar como un junco. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio exclamaba: si es verdad, como el prior de la Peña me ha dicho, que es posible que esos puntos de luz sean mundos, si es verdad que en ese globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes, ¿qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas y yo no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Sobre el Duero, que pasa lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo
de la opuesta margen del río. En la época a que nos referimos, los caballeros de la orden habían ya abandonado sus históricas fortalezas, pero aún quedaban en pie restos de los anchos torreones de sus muros. Aún se veían, como en parte se ven hoy, cubiertos de hiedra y campanillas blancas, los macizos arcos de su claustro, las prolongadas galerías ojivales de sus patios de armas, en las que suspiraba el viento con un gemido agitando las altas hierbas. En los huertos y en los jardines cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas de los religiosos, la vegetación abandonada de sí misma desplegaba todas sus galas, sin temor de que la mano del hombre la mutilase, creyendo embellecerla. Las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles, y las sombrías calles de álamos, cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí, se habían cubierto de césped. Los cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos, y en los trozos de fábrica, próxima a desplomarse, el jaramo flotando al viento como el penacho de una cimera, y las campanillas blancas y azules balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos, pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina. Era de noche, una noche de verano templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y serena en mitad de un cielo azul, luminoso y transparente. Manrique, presa su imaginación de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente, desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte, se internó en las desiertas ruinas de los templarios. La medianoche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo. En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines. Una mujer desconocida, en este sitio, a estas horas. Esa es la mujer que yo busco, exclamó Manrique, y se lanzó en su seguimiento rápido como una saeta. Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se movía. Es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra, dijo y se precipitó en su busca, separando con las manos las redes de piedra que se extendían como un tapiz de unos en otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. Nadie. ¿Ah? Por aquí va, exclamó entonces. Oigo sus pisadas sobre las hojas secas y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y roza en los arbustos. Y corría como un loco, de aquí para allá, y no la veía. Pero siguen sonando sus pisadas, murmuró otra vez. Creo que ha hablado. No hay duda, ha hablado. El viento que suspira entre las ramas, las hojas que parece que rezan en voz baja, me han impedido oír lo que ha dicho. Pero no hay duda, va por ahí, ha hablado, ha hablado. ¿En qué idioma? No sé, pero es una lengua extranjera. Y tornó a correr en su seguimiento, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla, ya notando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se movían, ya imaginando distinguir en la arena la huella de sus breves pies. Luego, firmemente persuadido de que un perfume especial que aspiraba a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer, que se burlaba de él complaciéndole en huirlo por entre aquellas intrincadas malezas.
afán inútil. Vagó algunas horas de un lado a otro, fuera de sí, parándose para escuchar, ya deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, ya en una carrera frenética y desesperada, avanzando, avanzando por entre los inmensos jardines que bordeaban la margen del río, llegó al fin al pie de las rocas sobre las que se eleva la ermita de San Saturio. Tal vez desde esta altura podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de ese confuso laberinto, exclamó, trepando de peña en peña con la ayuda de su daga. Llegó a la cima, desde la que se descubren la ciudad en lontananza y una gran parte del Duero, que se retuerce a sus pies, arrastrando una corriente impetuosa y oscura por entre las corvas márgenes que lo encarcelan. Manrique, una vez en lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor, pero al tenderla y fijarla al cabo en un punto, no pudo contener una blasfemia. La luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaban en pos de sí una barca que se dirigía a todo remo a la orilla opuesta. En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta, una mujer sin duda, la mujer que había visto en los templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas. Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo, arrojó al suelo la gorra, cuya redonda y larga pluma podía embarazarlo para correr, y desnudándose del ancho capotillo de terciopelo partió como una exhalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla. Locura. Cuando Manrique llegó, jadeante y cubierto de sudor, a la entrada, ya los que habían atravesado el Duero por la parte de San Saturio entraban en Soria por una de las puertas del muro, que en aquel tiempo llegaba hasta el margen del río, en cuyas aguas se retrataban sus pardas almenas. Aunque desvanecida su esperanza de alcanzar a los que habían entrado por el postigo de San Saturio, no por eso nuestro héroe perdió la de saber la casa que en la ciudad podía albergarlos. Fija en su mente esta idea, penetró en la población y dirigiéndose hacia el barrio de San Juan, comenzó a vagar por sus calles a la aventura. Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, oscuras y tortuosas. Un silencio profundo reinaba en ellas, silencio que sólo interrumpían ora el lejano ladrido de un perro, ora el rumor de una puerta al cerrarse, ora el relincho del corcel que piafando hacía sonar la cadena que lo sujetaba al pesebre en las subterráneas caballerizas. Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los pasos de alguna persona que había doblado ya la última esquina de un callejón desierto, otras voces confusas de gentes que hablaban a sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su lado, anduvo algunas horas corriendo al azar de un sitio a otro. Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra oscuro y antiquísimo, y al detenerse brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. En una de las altas ventanas ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio se veía un rayo de luz templada y suave que, pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color de rosa, se reflejaba en el negruzco y agrietado paredón de la casa de enfrente. No cabe duda, aquí vive mi desconocida, murmuró el joven en voz baja y sin apartar un punto sus ojos de la ventana gótica. Aquí vive. Ella entró por el postigo de San Saturio. Por el postigo de San Saturio se viene a este barrio. En este barrio hay una casa donde pasada la medianoche aún hay gente en vela. ¿En vela? ¿Quién sino ella, que vuelve de sus nocturnas excursiones, puede estarlo a estas horas? No hay más. Esta es su casa. En esta firme persuasión, y revolviendo en su cabeza las más locas y fantásticas imaginaciones, esperó el alba frente a la ventana gótica, de la que en toda la noche no faltó la luz, ni él separó la vista un momento. Cuando llegó el día, las macizas puertas del arco que daban entrada al caserón, y sobre cuya clave se veían esculpidos los blasones de su dueño, giraron pesadamente sobre los goznes.
con un chirrido prolongado y agudo. Un escudero apareció en el dintel con un manojo de llaves en la mano, restregándose los ojos y enseñando al bostezar una caja de dientes capaces de dar envidia a un cocodrilo. Verlo Manrique y lanzarse a la puerta, todo fue obra de un instante. ¿Quién habita en esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a Soria? ¿Tiene esposo? Responde, animal. Esta fue la salutación que, sacudiendo el brazo violentamente, dirigió al pobre escudero, el cual, después de mirarlo un buen espacio de tiempo con los ojos espantados y estúpidos, le contestó con voz entrecortada por la sorpresa: en esta casa vive el muy honrado señor don Alonso de Valdecuellos, montero mayor de nuestro señor el rey, que, herido en la guerra contra moros, se encuentra en esta ciudad reponiéndose de sus fatigas. Pero, ¿y su hija? Interrumpió el joven impaciente. ¿Y su hija, o su hermana, o su esposa, o lo que sea? No tiene ninguna mujer consigo. ¿No tiene ninguna? Pues ¿quién duerme allí, en aquel aposento donde toda la noche he visto arder una luz? Allí, allí duerme mi señor don Alonso, que como se halla enfermo, mantiene encendida su lámpara hasta que amanece. Un rayo cayendo de improviso a sus pies no le hubiera causado más asombro que el que le causaron estas palabras. Yo la he de encontrar, yo la he de encontrar, y si la encuentro, estoy casi seguro de que he de conocerla. ¿En qué? Eso es lo que no podré decir, pero he de conocerla. El eco de sus pisadas, o una sola palabra suya que vuelva a oír, un extremo de su traje, un solo extremo que vuelva a ver, me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando flotar delante de mis ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima. Noche y día me están sonando aquí dentro, dentro de la cabeza, el crujido de su traje, el confuso rumor de sus ininteligibles palabras. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, sí, yo pudiera saber lo que dijo. ¿Acaso? Pero aun sin saberlo, la encontraré. La encontraré. Me lo da el corazón y mi corazón no me engaña nunca. Verdad es que ya he recorrido inútilmente todas las calles de Soria, que he pasado noches y noches al sereno, hecho poste de una esquina, que he gastado más de 20 doblas de oro en hacer charlar a dueñas y escuderos, que he dado agua bendita en San Nicolás a una vieja arrebrujada con tal arte en su manto de anascote que se me figuró una deidad, y al salir de la colegiata, una noche de maitines, he seguido como un tonto la litera del arcediano, creyendo que en el extremo de sus solapandas era el del traje de mi desconocida. Pero no importa, yo la he de encontrar y la gloria de poseerla excederá seguramente al trabajo de buscarla. ¿Cómo serán sus ojos? Deben de ser azules, azules y húmedos como el cielo de la noche. Me gustan tanto los ojos de ese color. Son tan expresivos, tan melancólicos, tan... Sí, no hay duda, azules deben de ser. Azules son seguramente, y sus cabellos negros, muy negros y largos para que floten. Me parece que los vi flotar aquella noche al par que su traje, y eran negros. No me engaño, no, eran negros. Y qué bien hacen unos ojos azules muy rasgados y adormidos, y una cabellera suelta, flotante y oscura, a una mujer alta, porque ella es alta, alta y esbelta, como esos ángeles de las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en un misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito. Su voz la he oído, su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los álamos, y su andar acompasado y majestuoso como las cadencias de una música. Y esa mujer que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que piensa como yo pienso, que gusta de lo que yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu hermano de mi espíritu, que es el complemento de mi ser. ¿No se ha de sentir conmovida al encontrarme? ¿No me ha de amar como yo la amaré, como la amo ya, con todas las fuerzas de mi vida?
con todas las facultades de mi alma? Vamos, vamos al sitio donde la vi la primera y única vez que la he visto. Quién sabe si, caprichosa como yo, amiga de la soledad y el misterio, como todas las almas soñadoras, se complace en vagar por entre las ruinas en el silencio de la noche. 2 meses habían transcurrido desde que el escudero de don Antonio de Valdecuellos desengañó al iluso Manrique, 2 meses durante los cuales en cada hora había formado un castillo en el aire, que la realidad desvanecía con un soplo. 2 meses durante los cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas imaginaciones, cuando, después de atravesar, absorto en estas ideas, el puente que conduce a los templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines. La noche estaba serena y hermosa. La luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de sus arcadas. Estaba desierto. Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no había penetrado en ella cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo. Ha visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco. Corre, corre en su busca. Llega al sitio en que la ha visto desaparecer, pero al llegar se detiene, fija los espantados ojos en el suelo, permanece un rato inmóvil. Un ligero temblor nervioso agita sus miembros, un temblor que va creciendo y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión y prorrumpe, al fin, en una carcajada sonora, estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de los árboles cuando el viento movía las ramas. Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial, junto a la alta chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi, y con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores. Tú eres joven, tú eres hermoso, le decía aquella. ¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames y amándote pueda hacerte feliz? El amor, el amor es un rayo de luna, murmuraba el joven. ¿Por qué no despertáis de ese letargo? Le decía uno de sus escuderos. Os vestís de hierro, de pies a cabeza, mandáis desplegar al aire vuestro perdón de rico hombre, y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la gloria. La gloria, la gloria es un rayo de luna. ¿Queréis que os diga una cantiga, la última que ha compuesto Mosén Arnaldo el trovador provenzal? No, no, exclamó el joven, incorporándose colérico en su sitial. No quiero nada. Es decir, sí quiero. Quiero que me dejéis solo. Cantigas, mujeres, glorias, felicidad, mentiras, todo. Fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo, y los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna. Manrique estaba loco, por lo menos todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se me figura que lo que había hecho era recuperar el juicio. Fin de El rayo de luna, leyenda de Soria, de Gustavo Adolfo Bécquer. Es raro, de Gustavo Adolfo Bécquer. Tomábamos el té en casa de una señora amiga mía, y se hablaba de esos dramas sociales que se desarrollan ignorados del mundo y cuyos protagonistas hemos conocido, si es que no hemos hecho un papel en algunas de sus escenas.
Entre otras muchas personas que no recuerdo, se encontraba allí una niña rubia, blanca y esbelta, que a tener una corona de flores en lugar del legañoso perrillo que gruñía medio oculto entre los anchos pliegues de su falda, hubiérasela comparado, sin exagerar, con la Ofelia de Shakespeare. Tan puros eran el blanco de su frente y el azul de sus ojos. De pie, apoyada una mano en la cauceuse de terciopelo azul que ocupaba la niña rubia, y acariciando con la otra los preciosos dijes de su cadena de oro, hablaba con ella un joven, en cuya afectada pronunciación se notaba un leve acento extranjero, a pesar de que su aire y su tipo eran tan españoles como los del Cid o Bernardo del Carpio. Un señor de cierta edad, alto, seco, de maneras distinguidas y afables, y que parecía seriamente preocupado en la operación de dulcificar a punto su taza de té, completaba el grupo de las personas más próximas a la chimenea, al calor de la cual me senté para contar esta historia. Esta historia parece un cuento, pero no lo es. De ella pudiera hacerse un libro, yo lo he hecho algunas veces en mi imaginación. No obstante, la referiré en pocas palabras, pues para el que haya de comprenderla todavía sobrarán algunas. 1. Andrés, porque así se llamaba el héroe de mi narración, era uno de esos hombres en cuya alma rebosan el sentimiento que no han gastado nunca y el cariño que no pueden depositar en nadie. Huérfano casi al nacer, quedó al cuidado de unos parientes. Ignoro los detalles de su niñez, solo puedo decir que, cuando le hablaban de ella, se oscurecía su frente y exclamaba con un suspiro: «Ya pasó aquello». Todos decimos lo mismo, recordando con tristeza las alegrías pasadas. ¿Era esta la explicación de la suya? Repito que no lo sé, pero sospecho que no. Ya joven, se lanzó al mundo. Sin que por esto se crea que yo trato de calumniarle, la verdad es que el mundo para los pobres, y para cierta clase de pobres sobre todo, no es un paraíso ni mucho menos. Andrés era, como suele decirse, de los que se levantan la mayor parte de los días con 24 horas más. Juzguen, pues, mis lectores, cuál sería el estado de un alma toda idealismo, toda amor, ocupada en la difícil, cuanto prosaica tarea de buscarse el pan nuestro cotidiano. No obstante, algunas veces, sentándose a la orilla de su solitario lecho, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, exclamaba: «Si yo tuviese alguien a quien querer con toda mi alma, una mujer, un caballo, un perro siquiera». Como no tenía un cuarto, no le era posible tener nada, ningún objeto en que satisfacer su hambre de amor. Esta se exasperó hasta el punto de que en sus crisis llegó a cobrarle cariño al cuchitril donde habitaba, a los mezquinos muebles que le servían hasta a la patrona, que era su genio del mal. No hay que extrañarlo. Josefo refiere que durante el sitio de Jerusalén fue tal el hambre que las madres se comieron a sus hijos. Un día pudo proporcionarse un escasísimo sueldo para vivir. La noche de aquel día, cuando se retiraba a su casa, al atravesar una calle estrecha, oyó una especie de lamentos, como lloros de una criatura recién nacida. No bien hubo dado algunos pasos más después de oír aquellos gemidos, cuando exclamó deteniéndose: «Diantre, ¿qué es esto?», y tocó con la punta del pie una cosa blanda que se movía y tornó a chillar y a quejarse. Era uno de esos perrillos que arrojan a la basura de pequeñuelos. «La providencia lo ha puesto en mi camino», dijo para sí Andrés, recogiéndole y abrigándole con el faldón de su levita, y se lo llevó a su cuchitril. «¿Cómo es eso?», refunfuñó la patrona al verle entrar con el perrillo. «No nos faltaba más que ese nuevo embeleco en casa. Ahora mismo lo deja usted donde lo encontró, o mañana busca dónde acomodarse con él». Al otro día salió Andrés de la casa, y en el discurso de 2 o 3 meses salió de otras 200 por la misma cuestión. Pero todos estos disgustos y otros 1000 que es imposible detallar, los compensaban con usura la inteligencia y el cariño del perro, con el cual se distraía como con una persona en sus eternas horas de soledad y fastidio.
Juntos comían, juntos descansaban y juntos daban la vuelta a la ronda, o se marchaban a lo largo del camino de los carabancheles. Tertulias, paseos, teatros, cafés, sitios donde no se permitían o estorbaban los perros, estaban vedados para nuestro héroe, que exclamaba algunas veces con toda la efusión de su alma y como correspondiendo a las caricias del suyo: animalito, no le falta más que hablar. 2. Sería enfadoso explicar cómo, pero es el caso que Andrés mejoró algo de posición y viéndose con algún dinero, dijo: si yo tuviese una mujer, pero para tener una mujer es preciso mucho. Los hombres como yo, antes de elegirla, necesitan un paraíso que ofrecerla, y hacer un paraíso de Madrid puesto en ojo de la cara. Si pudiera comprar un caballo, no hay animal más noble ni más hermoso. ¿Cómo lo había de querer mi perro? ¿Cómo se divertirían el uno con el otro y yo con los dos? Una tarde fue a los toros y antes de comenzar la función dirigióse maquinalmente al corral, donde esperaban ensillados los que habían de salir a la lidia. No sé si mis lectores habrán tenido alguna vez la curiosidad de ir a verlos. Yo de mí puedo asegurarles que, sin creerme tan sensible como el protagonista de esta historia, he tenido algunas veces ganas de comprarlos todos. Tal ha sido la lástima que me ha dado de ellos. Andrés no pudo menos de experimentar una sensación penosísima al encontrarse en aquel sitio, unos cabizbajos, con la piel pegada a los huesos y la crin sucia y descompuesta, aguardaban inmóviles su turno, como si presintiesen la desastrosa muerte que había de poner término, dentro de breves horas, a la miserable vida que arrastraban. Otros, medio ciegos, buscaban olfateando el pesebre y comían, o hiriendo el suelo con el casco y dando fuertes resoplidos pugnaban por desasirse y huir del peligro que olfateaban con horror. Y todos aquellos animales habían sido jóvenes y hermosos. Cuántas manos aristócratas habrían acariciado sus cuellos, cuántas voces cariñosas los habrían alentado en su carrera, y todo era juramentos por acá, palos por acullá, y por último la muerte con una agonía horrible, acompañada de chanzonetas y silbidos. Si piensan algo, decía Andrés, ¿qué pensarán estos animales en el fondo de su confusa inteligencia, cuando en medio de la plaza se muerden la lengua y expiran con una contracción espantosa? En verdad que la ingratitud del hombre es algunas veces inconcebible. De estas reflexiones vino a sacarle la aguardentosa voz de uno de los picadores, que juraba y maldecía mientras probaba las piernas de uno de los caballos, dando con el cuento de la garrocha en la pared. El caballo no parecía del todo despreciable. Por lo visto, debía de ser loco o tener alguna enfermedad de muerte. Andrés pensó en adquirirlo. Costar no debería de costar mucho, pero ¿y mantenerlo? El picador le hundió la espuela en el ijar y se dispuso a salir. Nuestro joven vaciló un instante y le detuvo. Cómo lo hizo no lo sé, pero en menos de un cuarto de hora convenció al jinete para que lo dejase. Buscó al asentista, ajustó el caballo y se quedó con él. Creo excusado decir que aquella tarde no vio los toros. Llevóse el caballo, pero el caballo en efecto estaba o parecía estar loco. Mucha leña en él, le dijo un inteligente. Poco de comer, le aconsejó un mariscal. El caballo seguía en sus 13. Va, exclamó al fin su dueño, démosle de comer lo que quiera, y dejémosle hacer lo que le dé la gana. El caballo no era viejo y comenzó a engordar y a ser más dócil. Verdad que tenía sus caprichos y que nadie podía montarlo más que Andrés. Pero decía éste: así no me lo pedirán prestado, y en cuanto a rarezas, ya nos iremos acostumbrando mutuamente a las que tenemos. Y llegaron a acostumbrarse de tal modo que Andrés sabía cuando el caballo tenía ganas de hacer una cosa y cuando no, y a éste le bastaba una voz de su dueño para saltar, detenerse o partir al escape, rápido como un huracán. Del perro no digamos nada. Llegó a familiarizarse de tal modo con su nuevo camarada que ni a beber salían el uno sin el otro.
Desde aquel punto, cuando se perdía al escape entre una nube de polvo por el camino de los carabancheles y su perro la acompañaba, saltando y se adelantaba para tornar a buscarle o le dejaba pasar para volver a seguirle. Andrés se creía el más feliz de los hombres. 3. Pasó algún tiempo. Nuestro joven estaba rico o casi rico. Un día, después de haber corrido mucho, se apeó fatigado junto a un árbol y se recostó a su sombra. Era un día de primavera, luminoso y azul, de esos en que se respira con voluptuosidad una atmósfera tibia e impregnada de deseos, con que se oyen en las ráfagas del aire como armonías lejanas, en que los limpios horizontes se dibujan con líneas de oro y flotan ante nuestros ojos átomos brillantes de no sé qué, átomos que semejan formas transparentes que nos siguen, nos rodean y nos embriagan a un tiempo de tristeza y de felicidad. Yo quiero mucho a estos dos seres, exclamó Andrés después de sentarse, mientras acariciaba a su perro con una mano y con la otra le daba a su caballo un puñado de hierbas. Mucho, pero todavía hay un hueco en mi corazón que no se ha llenado nunca. Todavía me queda por emplear un cariño más grande, más santo, más puro. Decididamente necesito una mujer. En aquel momento pasaba por el camino una muchacha con un cántaro en la cabeza. Andrés no tenía sed y sin embargo le pidió agua. La muchacha se detuvo para ofrecérsela y lo hizo con tanta amabilidad que nuestro joven comprendió perfectamente uno de los patriarcales episodios de la Biblia. ¿Cómo te llamas?, le preguntó así que hubo bebido. Plácida. ¿Y en qué te ocupas? Soy hija de un comerciante que murió arruinado y perseguido por sus opiniones políticas. Después de su muerte, mi madre y yo nos retiramos a una aldea, donde lo pasamos bien mal, con una pensión de 3 reales por todo recurso. Mi madre está enferma y yo tengo que hacerlo todo. ¿Y cómo no te has casado? No sé, en el pueblo dicen que no sirvo para trabajar, que soy muy delicada, muy señorita. La muchacha se alejó después de despedirse. Mientras la miraba alejarse, Andrés permaneció en silencio. Cuando la perdió de vista, dijo con la satisfacción del que resuelve un problema: Esa mujer me conviene. Montó en su caballo y seguido de su perro se dirigió a la aldea. Pronto hizo conocimiento con la madre y casi tan pronto se enamoró perdidamente de la hija. Cuando al cabo de algunos meses ésta se quedó huérfana, se casó enamorado de su mujer, que es una de las mayores felicidades de este mundo. Casarse y establecerse en una quinta situada en uno de los sitios más pintorescos de su país fue obra de algunos días. Cuando se vio en ella rico, con su mujer, su perro y su caballo, tuvo que restregarse los ojos. Creía que soñaba. Tan feliz, tan completamente feliz era el pobre Andrés. 4. Así vivió por espacio de algunos años, dichoso si Dios tenía que, cuando una noche creyó observar que alguien rondaba su quinta, y más tarde sorprendió a un hombre moldeando el ojo de la cerradura de una puerta del jardín. Ladrones tenemos, dijo, y determinó avisar al pueblo más cercano, donde había una pareja de guardias civiles. ¿A dónde vas?, le preguntó su mujer. Al pueblo. ¿A qué? A dar aviso a los civiles, porque sospecho que alguien nos ronda la quinta. Cuando la mujer oyó esto, palideció ligeramente. Él, dándole un beso, prosiguió: Me marcho a pie, porque el camino es corto. Adiós, hasta la tarde. Al pasar por el patio para dirigirse a la puerta, entró un momento en la cuadra, vio a su caballo y acariciándolo le dijo: Adiós, pobrecito, adiós. Hoy descansarás, que ayer te di un mate como para ti solo. El caballo, que acostumbraba a salir todos los días con su dueño, relinchó tristemente al sentirle alejarse. Cuando Andrés se disponía a abandonar la quinta, su perro comenzó a hacerle fiestas. No, no vienes conmigo, exclamó hablándole como si lo entendiese. Cuando vas al pueblo, ladras a los muchachos y corres a las gallinas, y el mejor día del año te van a dar tal golpe, que no te quedan ánimos de volver por otro. No abrirle hasta que yo me marche. Prosiguió dirigiéndose a un criado, y cerró la puerta para que no le siguiese.
Ya había dado la vuelta al camino cuando todavía escuchaba los largos aullidos del perro. Fue al pueblo, despachó su diligencia, se entretuvo un poco con el alcalde charlando de diversas cosas y se volvió hacia su quinta. Al llegar a las inmediaciones extrañó bastante que no saliese el perro a recibirle. El perro que otras veces, como si lo supiera, salía hasta la mitad del camino. Silva, nada. Entra en la posesión, ni un criado. ¿Qué diantres será esto? Exclama con inquietud y se dirige al caserío. Llega a él, entra en el patio. Lo primero que se ofrece a su vista es el perro tendido en un charco de sangre a la puerta de la cuadra. Algunos pedazos de ropa diseminados por el suelo, algunas hilachas pendientes aún de sus fauces, cubiertas de una rojiza espuma, atestiguan que se ha defendido y que al defenderse recibió las heridas que lo cubren. Andrés lo llama por su nombre. El perro moribundo entreabre los ojos, hace un inútil esfuerzo para levantarse, menea débilmente la cola, lame la mano que lo acaricia y muere. Mi caballo, ¿dónde está mi caballo? Exclama entonces con voz sorda y ahogada por la emoción, al ver desierto el pesebre y rota la cuerda que lo sujetaba a él. Sale de allí como un loco, llama a su mujer, nadie responde, a sus criados tampoco, recorre toda la casa fuera de sí, sola, abandonada. Sale de nuevo al camino, ve las señales del casco de su caballo, del suyo, no le cabe duda, porque él conoce o cree conocer hasta las huellas de su animal favorito. Todo lo comprendo, dice como iluminado por una idea repentina. Los ladrones se han aprovechado de mi ausencia para hacer su negocio y se llevan a mi mujer para exigirme por su rescate una gran suma de dinero. Dinero, mi sangre, la salvación daría por ella. Pobre perro mío, exclama volviéndolo a mirar y parte a correr como un desesperado, siguiendo la dirección de las pisadas. Y corrió sin descansar un instante en pos de aquellas señales. Una hora, dos, tres. ¿Habéis visto? Preguntaba a todo el mundo. ¿A un hombre a caballo con una mujer a la grupa? Sí, le respondían. ¿Por dónde van? Por allí. Y Andrés tomaba nuevas fuerzas y seguía corriendo. La noche comenzaba a caer. A la misma pregunta siempre encontraba la misma respuesta. Y corría hasta que al fin divisó una aldea y junto a la entrada, al pie de una cruz que señalaba el punto en que se dividía en dos el camino, vio un grupo de gente, gañanes, viejos, muchachos, que contemplaban con curiosidad una cosa que él no podía distinguir. Llega, hace la misma pregunta de siempre y le dice uno de los del grupo: sí, hemos visto a esa pareja. Mirad, por más señas, el caballo que la conducía, que cayó aquí reventado de correr. Andrés vuelve los ojos en la dirección que le señalaban y ve en efecto su querido caballo, que algunos hombres del pueblo se disponían a desollar para aprovecharse de la piel. No pudo apenas resistir la emoción, pero reponiéndose enseguida volvió a saltarle la idea de su esposa. Y decidme, exclamó precipitadamente, ¿cómo no prestasteis ayuda a aquella mujer desgraciada? Vaya si se la prestamos, dijo otro de los del corro, como que yo les he vendido otra caballería para que prosiguiesen su camino con toda la prisa que al parecer les importa. Pero interrumpió Andrés, esa mujer va robada, ese hombre es un bandido que, sin hacer caso de sus lágrimas y sus lamentos, la arrastra no sé a dónde. Los maliciosos patanes cambiaron entre sí una mirada, sonriéndose de compasión. «Quiá, señorito, ¿qué historias está usted contando?», prosiguió con sorna su interlocutor. «Robada, pues ella era la que decía con más ahínco: pronto, pronto, huyamos de estos lugares. No me veré tranquila hasta que los pierda de vista para siempre». Andrés lo comprendió todo. Una nube de sangre pasó por delante de sus ojos, de los que no brotó ni una lágrima, y cayó al suelo desplomado como un cadáver. Estaba loco, a los pocos días muerto. Le hicieron la autopsia, no le encontraron lesión orgánica alguna. Ah, si pudiera hacerse la disección del alma, cuántas muertes semejantes a éstas se explicarían.
Y efectivamente murió de eso, exclamó el joven que proseguía jugando con los dijes de su reloj al concluir mi historia. Yo le miré como diciendo, ¿le parece a usted poco? Él prosiguió con cierto aire de profundidad. Es raro. Yo sé lo que es sufrir. Cuando en las últimas carreras tropezó mi Herminia, mató al jochey y se quebró una pierna. La desgracia de aquel animal me causó un disgusto horrible, pero francamente no tanto, no tanto. Aún proseguía mirándole con asombro, cuando hirió mi oído una voz armoniosa y ligeramente velada, la voz de la niña de los ojos azules. Efectivamente es raro. Yo quiero mucho a mi Medoro, dijo dándole un beso en el hocico al enteco y legañoso faldero, que gruñó sordamente. Pero si se muriese o me lo mataran, no creo que me volvería loca ni cosa que lo valga. Mi asombro rayaba en estupor. Aquellas gentes no me habían comprendido o no querían comprenderme. Al cabo me dirigí al señor que tomaba té, que en razón a sus años debía de ser algo más razonable. ¿Y a usted qué le parece?, le pregunté. Le diré a usted, me respondió. Yo soy casado, quise a mi mujer, la aprecio todavía, me parece. Tuvo lugar entre nosotros un disgustillo doméstico que por su publicidad exigía una reparación por mi parte. Sobrevino un duelo, tuve la fortuna de herir a mi adversario, un chico excelente, decidor y chistoso si los hay, con quien suelo tomar café algunas noches en la Iberia. Desde entonces dejé de hacer vida común con mi esposa y me dediqué a viajar. Cuando estoy en Madrid vivo con ella, pero como dos amigos, y todo esto sin violentarme, sin grandes emociones, sin sufrimientos extraordinarios. Después de este ligero bosquejo de mi carácter y de mi vida, ¿qué le he de decir a usted de esas explosiones fenomenales del sentimiento? Sino que todo eso me parece raro, muy raro. Cuando mi interlocutor acabó de hablar, la niña rubia y el joven que le hacía el amor repasaban juntos un álbum de caricaturas de Gavarni. A los pocos momentos, él mismo servía con una fruición deliciosa la tercera taza de té. Al pensar que oyendo el desenlace de mi historia habían dicho «es raro», exclamé yo para mí mismo «es natural». Fin de Es raro, de Gustavo Adolfo Bécquer. La Horca de Oro. Leyenda de Toledo de Gustavo Adolfo Bécquer. Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en los ángeles y que, sin embargo, es sobrenatural. Hermosura diabólica que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Él la amaba con ese amor que no conoce freno ni límite. La amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios. Amor que se asemeja a la felicidad y que, no obstante, diríase que lo infunde el cielo para la expiación de una culpa. Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante, como todas las mujeres del mundo. Él, supersticioso, supersticioso y valiente, como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez, él Pedro Alonso de Orellana. Los dos eran toledanos y los dos vivían en la misma ciudad que los vio nacer. La tradición que se refiere a esta maravillosa historia, acaecida hace muchos años, no dice más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. Él la encontró un día llorando y la preguntó: ¿por qué lloras? Ella se enjugó los ojos, lo miró fijamente, arrojó un suspiro y volvió a llorar. Pedro, entonces, acercándose a María, le tomó una mano, apoyó el codo en el pretil árabe desde donde la hermosa miraba pasar la corriente del río y tornó a decirle: ¿por qué lloras? El Tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador, entre las rocas sobre las que se asienta la ciudad imperial. El sol traspolía los montes vecinos, la niebla de la tarde flotaba como un velo de gasa azul y sólo el monótono ruido del agua interrumpía el alto silencio. María exclamó:
No me preguntes por qué lloro, no me lo preguntes, pues ni yo sabré contestarte ni tú comprenderme. Hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer, sin que los revele más que un suspiro. Ideas locas que cruzan por nuestra imaginación, sin que ose formularlas el labio. Fenómenos incomprensibles de nuestra naturaleza misteriosa, que el hombre no puede ni aun concebir. Te lo ruego, no me preguntes la causa de mi dolor. Si te la revelase, acaso te arrancaría una carcajada. Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente y él a reiterar sus preguntas. La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante con voz sorda y entrecortada: Tú lo quieres, es una locura que te hará reír, pero no importa, te lo diré, puesto que lo deseas. Ayer estuve en el templo. Se celebraba la fiesta de la Virgen, su imagen, colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego. Las notas del órgano temblaban, dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia, y en el coro los sacerdotes entonaban el Salve Regina. Yo rezaba absorta en mis pensamientos religiosos, cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar. No sé por qué mis ojos se fijaron, desde luego, en la imagen. Digo mal, en la imagen no, se fijaron en un objeto que, hasta entonces, no había visto. Un objeto que, sin que pudiera explicármelo, llamaba sobre sí toda mi atención. No te rías. Aquel objeto era la ajorca de oro que tiene la Madre de Dios en uno de los brazos en que descansa su divino Hijo. Yo aparté la vista y torné a rezar. Imposible. Mis ojos se volvían involuntariamente al mismo punto. Las luces del altar, reflejándose en las mil facetas de sus diamantes, se reproducían de una manera prodigiosa. Millones de chispas de luz rojas y azules, verdes y amarillas, volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de átomos de fuego, como una vertiginosa ronda de esos espíritus de las llamas que fascinan con su brillo y su increíble inquietud. Salí del templo, vine a casa, pero vine con aquella idea fija en la imaginación. Me acosté para dormir, no pude. Pasó la noche eterna con aquel pensamiento. Al amanecer se cerraron mis párpados y, ¿lo creerás?, aún en el sueño veía cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer morena y hermosa, que llevaba la joya de oro y pedrería. Una mujer, sí, porque ya no era la Virgen que yo adoro y ante quien me humillo. Era una mujer, otra mujer como yo, que me miraba y se reía mofándose de mí. ¿La ves? Parecía decirme, mostrándome la joya. ¿Cómo brilla? Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una noche de verano. ¿La ves? Pues no es tuya. No lo será nunca, nunca. Tendrás acaso otras mejores, más ricas, si es posible, pero esta, que resplandece de un modo tan fantástico, tan fascinador, nunca, nunca. Desperté, pero con la misma idea fija aquí, entonces como ahora, semejante a un clavo ardiendo, diabólica, incontrastable, inspirada sin duda por el mismo Satanás. ¿Y qué? Callas, callas y doblas la frente. ¿No te hace reír mi locura? Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el puño de su espada, levantó la cabeza, que en efecto había inclinado, y dijo con voz sorda: ¿Qué virgen tiene esa presea? La del sagrario, murmuró María. La del sagrario, repitió el joven con acento de terror. La del sagrario de la catedral. Y en sus facciones se retrató un instante el estado de su alma, espantada de una idea. Ah, ¿por qué no la posee otra virgen? Prosiguió con acento enérgico y apasionado. ¿Por qué no la tiene el arzobispo en su mitra, el rey en su corona o el diablo entre sus garras? Yo se la arrancaría para ti, aunque me costase la vida o la condenación. Pero a la Virgen del Sagrario, a nuestra santa patrona, yo que he nacido en Toledo, imposible, imposible. Nunca, murmuró María con voz casi imperceptible, nunca. Y siguió llorando.
Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río, en la corriente, que pasaba y pasaba sin cesar ante sus extraviados ojos, quebrándose al pie del mirador, entre las rocas sobre las que se asienta la ciudad imperial. La catedral de Toledo. Figuraos un bosque de gigantescas palmeras de granito que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y magnífica, bajo la que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado el genio, toda una creación de seres imaginarios y reales. Figuraos un caos incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan y confunden con las tinieblas de las naves los rayos de colores de las ojivas, donde lucha y se pierde con la oscuridad del santuario el fulgor de las lámparas. Figuraos un mundo de piedra, inmenso como el espíritu de nuestra religión, sombrío como sus tradiciones, enigmático como sus parábolas, y todavía no tendréis una idea remota de ese eterno monumento del entusiasmo y de la fe de nuestros mayores, sobre el que los siglos han derramado a porfía el tesoro de sus creencias, de su inspiración y de sus artes. En su seno viven el silencio, la majestad, la poesía del misticismo y un santo honor que defiende sus umbrales contra los pensamientos mundanos y las mezquinas pasiones de la tierra. La consunción material se alivia respirando el aire puro de las montañas, el ateísmo debe curarse respirando su atmósfera de fe. Pero si grande, si imponente se presenta la catedral a nuestros ojos a cualquier hora que se penetre en su recinto misterioso y sagrado, nunca produce una impresión tan profunda como en los días en que despliega todas las galas de su pompa religiosa, en que sus tabernáculos se cubren de oro y pedrería, sus gradas de alfombras y sus pilares de tapices. Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de luz sus 1000 lámparas de plata, cuando flota en el aire una nube de incienso y las voces del coro y la armonía de los órganos y las campañas de la torre estremecen el edificio, desde sus cimientos más profundos hasta las más altas agujas que lo coronan, entonces es cuando se comprende, al sentirla, la tremenda majestad de Dios, que vive en él y lo anima con su soplo, y lo llena con el reflejo de su omnipotencia. El mismo día en que tuvo lugar la escena que acabamos de referir, se celebraba en la Catedral de Toledo el último de la magnífica octava de la Virgen. La fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles, pero ya ésta se había dispersado en todas las direcciones. Ya se habían apagado las luces de las capillas y del altar mayor, y las colosales puertas del templo habían rechinado sobre sus goznes para cerrarse detrás del último toledano, cuando de entre las sombras, y pálido, tan pálido como la estatua de la tumba en que se apoyó un instante mientras dominaba su emoción, se adelantó un hombre que vino deslizándose con el mayor sigilo hasta la verja del crucero. Allí la claridad de una lámpara permitía distinguir sus facciones. Era Pedro. ¿Qué había pasado entre los dos amantes para que se aprestara al fin a poner por obra una idea que sólo al concebirla había erizado sus cabellos de horror? Nunca pudo saberse, pero él estaba allí, y estaba allí para llevar a cabo su criminal propósito. En su mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que corría en anchas gotas por su frente, llevaba escrito su pensamiento. La catedral estaba sola, completamente sola y sumergida en un silencio profundo. No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos, chasquidos de madera tal vez, o murmullos del viento, o, quién sabe, acaso ilusión de la fantasía, que oye y ve y palpa en su exaltación lo que no existe. Pero la verdad era que ya cerca, ya lejos, ora a sus espaldas, ora a su lado mismo, sonaban como sollozos que se comprimen, como roce de telas que se arrastran, como rumor de pasos que van y vienen sin cesar. Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino, llegó a la verja y siguió la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esa capilla están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra, con la mano en la empuñadura de la espada, parecen velar noche y día por el santuario.
a cuya sombra descansan por toda una eternidad. Adelante, murmuró en voz baja, y quiso andar y no pudo. Parecía que sus pies se habían clavado en el pavimento. Bajó los ojos y sus cabellos se erizaron de horror. El suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras losas sepulcrales. Por un momento creyó que una mano fría y descarnada lo sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas que brillaban en el fondo de las naves como estrellas perdidas entre las sombras oscilaron a su vista, y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imágenes del altar, y osciló el templo todo, con sus arcadas de granito y sus manchones de sillería. Adelante, volvió a exclamar Pedro como fuera de sí, y se acercó al ara, y trepando por ella subió hasta el escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas y horribles. Todo era tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Sólo la reina de los cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena en medio de tanto horror. Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que lo tranquilizara un instante concluyó por infundirle temor, un temor más extraño, más profundo que el que hasta entonces había sentido. Tornó empero a dominarse, cerró los ojos para no verla, extendió la mano con un movimiento convulsivo y le arrancó la ajorca de oro, piadosa ofrenda de un santo arzobispo, la ajorca de oro cuyo valor equivalía a una fortuna. Ya la presea estaba en su poder. Sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural. Solo restaba huir con ella, pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenía miedo de ver la imagen, de ver los reyes de las sepulturas, los demonios de las cornisas, los endriagos de los capiteles, las fajas de sombras y los rayos de luz que, semejantes a blancos y gigantescos fantasmas, se movían lentamente en el fondo de las naves, pobladas de rumores temerosos y extraños. Al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo se escapó de sus labios. La catedral estaba llena de estatuas, estatuas que, vestidas con luengos y no vistos ropajes, habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y lo miraban con sus ojos sin pupila. Santos, monjes, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobitas y villanos se rodeaban y confundían en las naves y en el altar. A sus pies oficiaban, en presencia de los reyes, de hinojo sobre sus tumbas, los arzobispos de mármol que él había visto otras veces inmóviles sobre sus lechos mortuorios, mientras que, arrastrándose por las losas, trepando por los machones, acurrucados en los doseles, suspendidos en las bóvedas, ululaba, como los gusanos de un inmenso cadáver, todo un mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes, horrorosos. Ya no pudo resistir más. Las sienes le latieron con una violencia espantosa. Una nube de sangre oscureció sus pupilas. Arrojó un segundo grito, un grito desgarrador y sobrehumano, y cayó desvanecido sobre el ara. Cuando al otro día los dependientes de la iglesia lo encontraron al pie del altar, tenía aún la ajorca de oro entre sus manos, y al verlos aproximarse exclamó con una estridente carcajada: «¡Suya, suya!». El infeliz estaba loco. Fin de la ajorca de oro, de Gustavo Adolfo Bécquer.